Vamos a iniciar con Apocalipsis. Y vamos a ponerle Apocalipsis 1, porque es el primer tema que vamos a estar compartiendo con ustedes, esperando que sea pues una gran bendición, ya que Apocalipsis es un libro maravilloso para algunos, un poco tenebroso, no sé, porque hay pasajes bastante difíciles de entender, pero si se lleva una secuencia adecuada de Apocalipsis, ya que es la revelación de Jesucristo, entonces podemos entender muy bien. Entonces ahorita vamos a ver el primer paso de lo que es la introducción de Apocalipsis, que es el capítulo 1 de este libro, y vamos a iniciar. Apocalipsis quiere decir revelación. Entonces la revelación es la revelación de Jesucristo. A través del libro se revela a Jesucristo, ya no en la dimensión de los evangelios, como una persona física normal en muchos aspectos, maravillosamente milagroso en otros aspectos, sino ya en otra dimensión que vamos a estar viendo. Entonces la palabra revelación nos dice de pues un teatro, vamos a ponerlo un ejemplo, un teatro donde las cortinas del teatro se descorren y se ve el fondo del escenario, están los actores, el drama que se va a llevar a cabo. Entonces es una revelación. Otra forma de revelación puede ser cuando un padre llega a su casa con un regalo para su hijo y lo trae escondido en la espalda. Y cuando llega al hijo saca el regalo y se lo da. Y el niño se pone muy contento al ver el regalo que su padre le trae. Otra forma de revelación es cuando el esposo se acerca a la esposa a su oído y le dice, te voy a invitar para que salgamos, vamos a ir a tal o cual lugar. Entonces le está revelando algo. Ahora, en el sentido espiritual, en el sentido teológico, podemos decir que la revelación tiene tres fases. La primera fase es la fase que se llama la fase natural, la revelación natural o general. Esa fase la responde el Salmo número 19:1, donde dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces esa es la revelación general. Detrás, nosotros tenemos la creación que nos muestra que atrás hay un creador. Esa es la revelación general. La revelación especial es la llegada de Jesucristo a la tierra, y Juan nos dice, el apóstol Juan nos dice, en el principio el verbo, y el verbo era con Dios, capítulo 1:1, y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne. Entonces vemos a Jesucristo como el verbo hecho carne, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es la revelación especial porque el Señor Jesucristo vino a salvar a muchos. Ese es el objetivo de la revelación que el Señor nos dio, nuestro Dios, a través de Jesucristo. Y la última fase de la revelación es la revelación escrita. Nosotros tenemos aquí una hermosa Biblia donde tenemos los escritos, la revelación que Dios quiere dar al hombre. Desde el principio, cuando Moisés recibió las tablas de piedra pesadas en sus manos, y después le dice el Señor, ahora escribe. Moisés escribió los primeros 5 libros de la palabra de Dios. Pero aquí tenemos un pasaje donde nos habla de esta revelación. Dice Apocalipsis 1:19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser. Es la revelación escrita. Ahora estamos directamente en Apocalipsis como la revelación escrita, y vamos a leer nuestro primer texto. Bueno, vamos a leer todo este pequeño pasaje completo. Lo vamos a leer. Capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan,
que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces estamos en iluminación ya y vamos a entrar a nuestra primera fase o nuestro primer fragmento. Vamos a ver el primer fragmento donde está la revelación de Jesucristo para que Dios le dio. Entonces Dios Padre da a Jesucristo un premio, un regalo, ya que el Señor Jesucristo cumplió plenamente con el objetivo que traía a esta tierra, y el Padre le da la revelación. Esta revelación que tenemos delante de nuestros ojos, el Apocalipsis, es algo que el Señor, nuestro Padre, da a Jesucristo. La revelación que Dios le dio, ¿para qué? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Bueno, ¿quién son los siervos de Dios? Bueno, los apóstoles o los 12 apóstoles. Tenemos las 12 columnas de la celestial que vamos a ver en el futuro de estos mensajes. Y ahí vemos a los 12 apóstoles, que son los que son los siervos de Dios que van a tener la recepción de este maravilloso mensaje. Y había 120 que se reunieron en el aposento alto, y después el apóstol Pablo narra que 500 más vieron a Jesucristo con sus manos traspasadas, con su costado horadado y sus pies atravesados. Entonces así ellos también van a estar pendientes y van a ir recibiendo la revelación. Y ahora nosotros tenemos el privilegio de recibir esta revelación que Dios le dio a Jesucristo. Y la declaró por medio de la declaró enviándola. Primero el enviador. Los ángeles están al servicio de los hijos de Dios. Entonces aquí hay un ángel que está encargado de llevar la revelación a una persona, a un siervo de Dios, que es Juan, que es el receptor del mensaje. O sea que Juan vio muchas cosas y escribió estas cosas que él vio, como nos dice ese texto que leímos, y encontramos ahí cómo va ese proceso. Básicamente lo que es un paso adelante de las cosas que deben de suceder pronto, dice aquí. ¿Qué tan pronto? Bueno, han pasado 2000 años y algunas personas tienen por tardanza esto, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces aquí en Apocalipsis estamos viendo el inicio de algo que va a suceder, que es la llegada, el regreso de Cristo, la venida de Cristo a la tierra nuevamente, y está Juan recibiendo ese mensaje. Esto es nuestro primer fragmento. Pasamos entonces a nuestro segundo fragmento, que es el segundo versículo. Las razones por las cuales Dios exalta al apóstol Juan, quien se encuentra en una situación común con hombre preso, pero Dios lo exalta en forma especial a él. Bueno, a Juan fue llamado, él mismo se llamó a sí mismo, el discípulo amado del Señor Jesús, alguien que estuvo muy cerca de él. Entonces, ¿por qué es exaltado? Dice, porque ha dado testimonio de la palabra de Dios. Fue lo primero que hizo Juan, el apóstol Juan, exaltó a Jesucristo como el receptor de todas las profecías cumpliéndose en la vida de Jesucristo, y él viendo cómo se llevaba a cabo el cumplimiento. Entonces Juan dio testimonio a través de su evangelio, el evangelio que escribió Juan. Él da testimonio del cumplimiento de la palabra de Dios en la vida de Jesús, y también a través de todos los sucesos que hubo en aquel momento, ¿sí? Entonces dice que es el testimonio de la palabra de Dios, la primera razón por la cual fue dignificado en este margen el apóstol Juan. Y del testimonio de Jesucristo. Bueno, el testimonio de Jesucristo
pues lo vemos claramente en Juan, capítulo 21-20, donde hay un pequeño intervalo de discusión o de falta de comprensión de parte del apóstol Pedro en cuanto a Juan, y el Señor aclara las cosas como siempre. Dice el apóstol Juan, en el capítulo número 20, versículo 15, dice así, versículo 20, dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Entonces aquí el Señor le dice: bueno, si yo quiero, Juan va a ser una persona que va a ser inmortal si yo quiero. Pero el Señor conoce los tiempos y cuida de los tiempos. Él no iba a hacer algo que desenfocara el plan que él tenía. Entonces, aquí vemos que el Apocalipsis fue dado a Juan precisamente por el testimonio que él tuvo, el acercamiento que tuvo con Jesucristo, que fue muy pleno, y que nos lo relata precisamente en 1 Juan 1:4, dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Y lo que hemos visto y oído, y eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces aquí Juan nos muestra que él estuvo cerca de Jesús codo a codo, tocó su hombro, se saludaban, caminaban, platicaban, compartían todos los elementos de vida que tuvieron al alcance. Y no solamente eso, sino que y de todas las cosas que ha visto, dice aquí la palabra de Dios, dice que Juan estuvo cuando el Señor caminó por las aguas en la oscuridad del mar de Galilea, cuando sanaba a todos los enfermos, echaba fuera a todos los demonios y hacía maravillas, levantando a los muertos y haciendo cosas impresionantes que nunca habían sucedido. Habían pasado algunas cositas por allá por los tiempos de Moisés, pero nunca como las cosas que le tocó el privilegio a Juan vivir cerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esta es la segunda fase de esta introducción que estamos viendo, y la tercera fase la encontramos en esas bienaventuranzas que el Señor da como un regalo. Bienaventurado el que lee, primeramente, pero todo el que lee. Bueno, hay personas que les gusta leer, les encanta leer, les gusta leer, son a veces hasta fanáticos de la lectura, podemos decir en un momento dado, pero eso llena sus mentes, sus corazones y sus vidas de muchas cosas importantes e interesantes. Ahora, está hablando aquí de la palabra de Dios. Bienaventurado que lee la palabra de Dios, es bienaventurado porque las bienaventuranzas de Dios van a llegar a sus vidas. La bienaventuranza es la felicidad, el gozo, la plenitud de vida que Dios da a aquellos que leemos la palabra de Dios, que tenemos entusiasmo con la lectura bíblica, en este caso de Apocalipsis, que aparentemente para muchos va a ser una cosa difícil de entender, impenetrable, y a veces utiliza la palabra Apocalipsis para ver algo desastroso, algo tremendo, siendo que el Apocalipsis es un mensaje que Dios da para su pueblo, para sus siervos, para sus amados. Entonces, bienaventurados los que leen. Todo aquel que lee la palabra de Dios, qué bienaventurados, qué feliz va a ser. Y los que oyen las palabras de esta profecía, la profecía que vamos a ver es el cenit pleno de la profecía de todos los tiempos.
El Apocalipsis la parte alta de toda la profecía de todos los tiempos, porque a través de este libro vemos cómo hay un inicio de revelación y un final en donde vemos toda la magnitud del regalo de Dios para sus escogidos. Entonces es una revelación muy maravillosa. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra. Algunas personas no saben leer, por ejemplo, o leen muy despacito, o simplemente pues no les ha sido dado ese deleite de leer, pero pueden oír. Y qué maravilloso, porque dice aquí que es feliz, bienaventurado el que lee, el que oye, perdón. Entonces el mensaje de este libro va a ser presentado y van a haber personas que van a oírlo. Y al oírlo van a entender muchas cosas importantes que Dios tiene a través de este libro, que están como guardadas, como en una sombra, pero que al ir penetrando en ellas se va enclareciendo y va viendo una observación maravillosa de la vida, de la vida espiritual a través de esta profecía. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Entonces estos 22 capítulos de Apocalipsis son una profecía revelada ya. Aquí está la revelación y nos vamos a estar entrando. Yo veía el Apocalipsis como un árbol de manzanas golden. Esas manzanas golden son dulces, son apetitosas y deliciosas al paladar. Entonces es una bendición acercarse a Apocalipsis, porque va a haber alimento para nuestra vida. Entonces el tiempo, ¿por qué dice también? Y guardan las cosas escritas, porque no solamente somos oidores de la palabra, no debemos ser nada más simplemente oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra, porque para eso está escrita, para que nosotros hagamos las cosas que en ella está escrita. Entonces, esta profecía que vamos a empezar a ver, ahorita nada más entrando, dando unos pasitos en este maravilloso libro, porque en ella es escrita, estamos viendo lo escrito. Y queremos guardarlo, es bueno tener un depósito, una memoria espiritual donde estemos guardando todos esos acontecimientos que han de suceder pronto, dice aquí la palabra, vienen pronto, dice, porque el tiempo está cerca. Bueno, ¿qué tan cerca? Bueno, para los primeros cristianos que hubo en tiempo del apóstol Juan, pues el tiempo pues, estaba ahí cerca para ellos, pero nada más en el momento de escuchar que estaba cerca. Pero ahora está más cerca todavía. Ahora está más cerca el tiempo y las señales se van cumpliendo de una manera maravillosa y que vamos a estar viendo a través de este libro. Se van cumpliendo las señales poco a poquito y se va mostrando que ya esta tierra está envejeciendo. Está terminando su fase, así como nosotros nos hacemos viejos, así la tierra también se está haciendo vieja y está terminando su tiempo. Entonces, el tiempo está cerca. Ahora, no vamos a pensar en una guerra atómica, no vamos a pensar en una caída de las estrellas sobre la tierra, o de azufre de los cielos, o una explosión tremenda, sino vamos a ver cómo es que el Señor nos muestra que van a ir sucediendo las cosas, y aquí está el libro, aquí está la revelación, podemos entrar y a través de ella aprender muchas cosas maravillosas, porque el tiempo está cerca. Entonces, recapitulando, vemos que la revelación del Señor, nuestro Dios, es una revelación general. Todas las cosas nos dicen que hay un Dios, las cosas naturales que nos rodean. Hay una revelación especial, es la revelación de nuestro Señor Jesucristo, quien parte en dos partes la historia de la humanidad, el oriente, el occidente. Y tenemos el privilegio de vivir en el occidente, donde se ha recibido con mayor ánimo el Evangelio de Jesucristo y la revelación que ahora tenemos como libro de texto en este. Y tenemos también la revelación escrita, ¿sí? La revelación escrita que comienza en Génesis
y termina en Apocalipsis. Estamos viendo el término de la revelación, pero es maravilloso porque a través de esta revelación vamos a ver a Jesucristo, pero ya no en la forma que lo vieron los apóstoles, que lo vieron los discípulos, que lo vio aquella pequeña muchedumbre, sino ahora lo vamos a ver de una manera muy maravillosa. Y por eso utilicé esta palabra fragmentos, primer fragmento, segundo fragmento, tercer fragmento, porque es como una bomba fragmentaria que llega al corazón y nos muestra la dimensión que el Señor quiere que tengamos en relación con el libro de Apocalipsis. En este momento estamos viendo nada más estos 3 versículos iniciales y después vamos a ver vamos a dar una caminadita por todo el libro de Apocalipsis para dar ya una introducción de todo el libro, y ya después vamos a ir desmenuzando poco a poco, caminando poco a poco, para ir conociendo, y que si ya es una revelación, ya está dada, vayamos viendo cuál es la sustancia de esta revelación que tenemos delante de nuestros ojos. El Señor les bendiga mucho, el Señor les guarde. Vamos a una oración final, porque no hicimos una oración inicial, pero vamos a hacer esta oración final para que el Señor nos guíe a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, y podamos conocer las cosas que el Señor tiene para nosotros a través del primer capítulo, primer paso en el libro de Apocalipsis. Oremos. Padre, alabamos tu nombre, te damos gracias por esta revelación escrita, por esta revelación especial de nuestro Señor Jesucristo, por la revelación que queremos tener en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que este mensaje llegue a algunas personas que no han conocido de ti, no han sabido de tus pensamientos, de tu gran amor, Señor, que es maravilloso, y de todas las cosas preciosas que tienes para nuestra vida. Te alabamos ese día que está por terminar para nosotros. Te rogamos por todas las personas que van a estar recibiendo el mensaje. Habla a sus vidas y a sus corazones. Te alabamos, Señor, es digno de tu suprema alabanza. Empezamos con Apocalipsis. Te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga mucho. Gracias.